7 de la noche con 20 minutos en el centro de la República Mexicana. Alfonso Zárate, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, primo. Alfonso, vamos a dejar un poquito de lado el tema de la semana, que es la presidencia de Donald Trump, para ocuparnos en un tema, el tema del sexenio de Claudia Sheinbaum, que es fundamental. Un cambio que ha sido importante y que ha sido también obligado. La política de abrazos y no balazos, muy criticada y además con resultados desastrosos, hay que decirlo, por parte de Andrés Manuel López Obrador, y nada más hay que ver las cifras de asesinatos, las cifras, por supuesto, de desapariciones y el saldo de la infiltración del crimen organizado. Yo ni siquiera podría decir infiltración, de la imposición del crimen organizado, prácticamente como autoridad en muchas partes del país, pues esa política que dio esos resultados ha tenido que ser cambiada a fuerza de realidad. Y es algo de lo que tendríamos que estar hablando más, Alfonso. Sí, en efecto, yo creo que de repente el gobierno de la presidenta Sheinbaum se topó con la realidad y aún entendiendo que ella forma parte del mismo proyecto político que encabezó el expresidente López Obrador y que el expresidente le dejó una hoja de ruta que ella ha tratado de seguir rigurosamente, hay ciertos ámbitos en donde dentro de un margen lo más amplio posible ha tratado de definir una política propia. Y creo que el más significativo es el de la seguridad pública. Creo que muchos mexicanos observamos con asombro la manera en que en los últimos 6 años se fueron empoderando las organizaciones criminales. El presidente de la República, con una idea muy extraña, habló varias veces de que no se podía combatir el mal con el mal y que en consecuencia el trato del Estado mexicano con las organizaciones criminales tenía que ser otro y la instrucción de no confrontar a los criminales se tradujo en esa frase de abrazos, no balazos. Esa instrucción para las fuerzas federales fue recibida igualmente por las fuerzas estatales y municipales. Es decir, venía desde arriba para que las autoridades policiales no se metieran con los criminales. ¿Qué estaba detrás de esto, primo? Yo me pregunto si estaba la idea del presidente López Obrador de decir, si no los enfrentamos, se van a apaciguar y van a bajar los índices de violencia. O pudo haber estado la idea de que el humanismo mexicano implica reconocer que los delincuentes, esas bestias que secuestran, torturan, decapitan, son seres humanos y que por lo tanto hay que tratarlos con algodones y con cuidado. O una tercera hipótesis muy grave sería que hubiera un pacto explícito o implícito con las organizaciones criminales. Algo como lo que sucedió en la elección intermedia de 2021 en Sinaloa, en donde el cártel de Sinaloa retuvo durante 2 o 3 días a más de 100 operadores del PRI, en donde bajó a punta de pistola candidatos, en donde asaltó las casillas y robó las urnas, todo esto en beneficio de Morena. Entonces, cualquiera que haya sido la explicación, lo cierto es que esta decisión del presidente de no confrontarlos los empoderó. Y entonces empezamos a ver cómo avanzó la mancha delincuencial por diferentes partes de la República y que además se ha llegado al extremo, como lo hemos visto en meses anteriores, de que una alcaldesa organice un homenaje aparentemente para festejar un aniversario de la fundación del pueblo al líder de un cártel criminal y que le pida a los niños que agradezcan por el envío de juguetes y de dulces, invisibilizando lo que está detrás del crimen organizado, que son estas muertes, estas torturas, estas desapariciones y desde luego lo que entraña la propia droga en sí misma. Esto también ha tenido una serie de efectos en las propias fuerzas federales. Hemos conocido en distintos momentos expresiones de
militares en activo o en retiro que muestran su agravio por la manera en que están siendo humillados. A los soldados de repente se les embosca, se les asesina, y no hay de parte del Estado una reacción enérgica de decir no se puede permitir que se atente en contra de nuestras fuerzas y tenemos que ir en contra de ellos. Y en ese contexto circuló hace poco antes de la llegada de la presidenta Sheinbaum, un texto que me gustaría leer en esa parte. Es un texto de militares en retiro que dice: los viejos soldados que portamos el uniforme por muchos años nos sentimos agraviados y humillados ante las emboscadas que sufren soldados del Ejército, la Armada y la Guardia Nacional. A diario muere personal a manos de los transgresores de la ley. ¿Qué sucede? ¿Dónde está lo que nos han enseñado en las aulas? ¿Dónde las capacidades de inteligencia para anticiparnos y no entregarnos a merced de agresores que cuentan con capacidades de fuego y volumen? ¿Por qué no se cambia la estrategia y se despliega todo el poder del Estado si las Fuerzas Armadas tienen las capacidades, tanto físicas como materiales y tecnológicas? Bueno, yo diría, primo, que este llamado de los militares en retiro ya ha sido atendido y que empieza a ser atendido. Y como muestra solamente dos hechos recientes, ya del gobierno de la presidenta Sheinbaum. El primero, del 21 de octubre pasado, en una población dentro de mismo Culiacán, en donde, según lo informó García Harfuch, hay un grupo delincuencial que ataca a las fuerzas públicas repelen la agresión y en ese repelar hay 19 abatidos. El propio García Harfuch dice que les retuvieron armas largas, armas cortas, un fusil Barrett, etc. Lo que llama la atención es que con toda esa capacidad no hayan hecho una sola baja al ejército. Y otro evento que ocurrió el 4 de enero, en este caso en Sonora, y no se trató de fuerzas federales, sino estatales, de la Fiscalía del Estado, que van a realizar una orden de aprehensión, son atacados y responden a la agresión, y en ese caso hay 8 abatidos. Entonces estamos viendo que no hay abrazos para los delincuentes, sino que hay una fuerza enérgica. Y aquí yo diría que esto es lo que le corresponde a un Estado, porque lo que el expresidente López Obrador pareció ignorar, a pesar de haber estudiado en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, es lo que decía Max Weber: corresponde al Estado el monopolio en el uso de la violencia legítima, que para eso nacieron los Estados, para defender la vida y el patrimonio de quienes habitan en su territorio, y que en esa medida el Estado tiene las instituciones de procuración de justicia, de administración de justicia. Ahora diría finalmente, lo que a mí respecta, que aún asumiendo que esta estrategia de hoy de utilizar todos los recursos tecnológicos, la fuerza militar, para contener y replegar a las organizaciones criminales, va por buen camino, pero que será absolutamente insuficiente mientras el Estado mexicano no entienda que el desafío es de tal naturaleza que implica una respuesta completa, integral del Estado mexicano. ¿Qué quiero decir con esto, primo? Sí. Que tiene que intervenir la Secretaría de Educación Pública. Claro. Con la calidad de la educación, Claro. con los valores que se impartan en educación, que tiene que incluir agricultura, ofreciéndole a los campesinos que cultivan en Herbantes cultivos alternativos, que tiene que incluir la Secretaría de Bienestar Social. Es un enfoque del Estado todo, y un enfoque que atienda todos los estamentos institucionales, que empiece por las corporaciones policiales, que siga con el Ministerio Público y que siga con el sistema judicial. De lo contrario, frente a las cifras de los detenidos, muy importantes, al rato vamos a tener la puerta giratoria y todos los que van saliendo por la corrupción en el sistema judicial, fundamentalmente de los estados. Entonces, ojalá que el gobierno mexicano entienda que va por buen camino, pero que necesita complementarlo con una gran reforma de carácter sistémico e integral. Y social, ¿no? En todos los aspectos. La participación social es imprescindible. Sí. Y ahí algo que he propuesto es el papel de las instituciones de educación superior. Imagínate la Universidad Nacional Autónoma de México
tiene un instituto de investigaciones sociales, otro de investigaciones jurídicas, otro de investigaciones económicas, otro interdisciplinario. Si la Universidad Nacional aportara algunos de estos expertos estudiosos para que contribuyan también a establecer la estrategia gubernamental. Entonces, a todos en la sociedad les toca participar, y entre ellos a las universidades. Sin lugar a dudas. Alfonso, muchas gracias. Al contrario. Buenas noches. Buenas Hacemos noches. una pausa, volvemos. Aquí se escuchan todas las voces. Continúa con José Cárdenas Informa.